La bienvenida para todos, queridos amigos. Estamos comenzando una nueva edición de Hermandad Spurs. Hoy voy a estar acompañado, hoy hacemos un relevo, un cambio temporalmente, si se quiere, porque voy a estar acompañado de mi compañero y amigo, justamente Juan Pablo Enrique, a quien le voy a dar la bienvenida rápidamente y que hoy nos vamos a adentrar en diversos temas, como por ejemplo el partido del fin de semana frente a Brentford, a quien ya le voy a preguntar muy rápido alguna reseña, algún punto de vista sobre este partido. ¿Qué es lo que más te quedó de ese encuentro, Juan Pablo? El desgano. No, jamás vi un equipo que estuviera peleando por Champions y que se lo tomara como una de las 6 finales que le quedaba. No sé dónde estuvo la intensidad, el esfuerzo. Realmente me quedé esperando hasta los últimos minutos para ver un equipo desesperado por una victoria y jamás se dio. Sí, lo que hay que manifestarle a la gente también es que era un partido, más allá de la redundancia, de lo que pueda significar esto, ¿no? Pero lo que hay que también manifestar o expresar al respecto de la decepción que causó este partido, que terminó en un empate 0-0, en un partido que también era muy importante para ganar, pero además de eso, lo que también era importante eran justamente los 3 puntos y cómo esa victoria te posicionaba nuevamente en el top 4, sin importar que Arsenal ya había ganado su partido con total autoridad, si se quiere. No nos vamos a adentrar en ese partido en definitiva, pero sí lo que vamos a adentrarnos y donde nos vamos a detener y analizar es en el 0-0 de Tottenham frente a Brentford, en un partido que, como decía antes, fue muy costoso desde el minuto cero, porque no se vio a un equipo, como decía Juan Pablo antes, con ganas de ganarlo, con actitud, ¿no? Con ese ímpetu que tan acostumbrados nos tienen los equipos de Conte, que más allá de que a veces le falte de lo futbolístico, siempre se ve a un equipo con ganas de ganar, justamente, que es en definitiva para lo que se practica este deporte, más allá de lo que podemos hablar después de las formas y el resultado final. Pero sí, lo que me gustaría también destacar, no sé, Juan Pablo, si estarás de acuerdo, imagino que sí. Uno de los puntos de vista que más me llamó la atención es la poca generación de peligro para el arco rival, ¿no? Como David Raya, que era el arquero de Brentford, era permanentemente un espectador de lujo, un jugador o el arquero que en este caso se lo vio absolutamente estático, prácticamente no se ensució los guantes, no se ensució la camiseta, y digamos que ni bien llegó a su casa no tuvo que poner la ropa a la lavandería, como dirían en cualquier parte de Latinoamérica. Un partido que demostró la poca ofensividad y el poco torrente o el poder de ataque que tiene Tottenham a la hora de generar peligro. Volvimos a las Nuno Ways, ¿no? Cuando justamente no había un tiro al arco, donde no había generación de juego, no había ningún tipo de peligrosidad. Eh, y creo que de vuelta, volviendo a lo que es la claridad, si no tenés a un Harry Kane involucrado en el juego, es muy difícil de que puedas generar algo, una situación, ¿no? También hablemos de que fue un partido bastante pobre de dos personas a las que banco, que son Ryan Sessegnon sobre todo y Emerson también. Eh, de un sistema que requiere de los laterales llegar a línea final y dar peligrosidad, nunca se dio en este partido. El Brentford la verdad que manejó muy bien la pelota y nos quitó todo tipo de peligrosidad. Y voy a esto porque siempre tenían un jugador más. Y acá es cuando uno se queda pensando, ¿no? Antonio Conte, ¿cuándo va a tener ese plan B de cambiarte el esquema de juego, de si lo que no funciona, si lo que se plantea inicialmente no funciona, bueno, tengo este cambio, que entendemos que capaz el banco de suplentes no es el ideal, no tiene todos los nombres que a uno le gustaría que los tengan, pero de todas maneras tenés que poder hacer algún cambio táctico. Hay jugadores, incluso lo hablábamos cuando Mark Anday súper rendía en los juveniles, que por qué no se le está dando una chance. Ahora pasa lo mismo con Devin, ¿no? Que viene metiendo goles y siendo una de las figuras
de lo que es la Sub-23 y la Premier League 2, siendo el estandarte de ese equipo, si realmente por todo lo que escuchamos, y aparte siendo importante para la selección Sub-19 de Inglaterra. ¿Por qué no darle la oportunidad a un joven que tiene características un poco más ofensivas, pero que tiene el carácter para agarrar y por lo menos cambiar el partido en los últimos 20 minutos? Nadie dice darle una titularidad. Si no confías lo suficiente en Harry Winks, no tenés a un Oliver Skip que tampoco te pueda permitir hacer ese cambio a 3-5-2, ¿por qué no utilizás un Alfie Devin que está en gran nivel y le das 20 minutos? 20 minutos. 20 minutos que ni siquiera se los da a un Steven Bergwijn, que cada vez que vemos que tiene 15 minutos hace un gol o tiene una situación clara de gol que se genera, sea por mantener la posesión contra defensores bien corpulentos y poder aguantar la pelota, o inclusive a veces dando pases claves. Lo vimos justamente en el partido pasado contra el Brighton. Entra, tiene un disparo al arco que lo malogra, pero tiene esa situación. Después pudo detener a un defensor y dar un pase a Lucas Moura, que Lucas Moura, a ver, fue largo el pase, pero pudo generar dos situaciones en menos de 10 minutos. Bueno, ¿por qué no podemos ver más de esos jugadores de la banca que le cambien la cara a un equipo que hoy por hoy se encuentra sin ideas? Sí, y quizás eso es lo que más sorprende, ¿no? Como un técnico como Antonio Conte, todavía de la talla que tiene y del palmarés y de la trayectoria que tiene, todavía no se termine de dar cuenta o no termine de leer los partidos al medio tiempo. Quizás esta es la crítica más grande que yo le puedo realizar, más allá de que nos guste, nos agrade más, nos agrade menos, el planteo técnico-táctico que él realiza y que él lleva en la puesta a punto del equipo, pero me quedo en este punto justamente porque es un entrenador que, si bien es un perfeccionista, como más de uno lo ha detallado, también lo que hay que mencionar es que es un entrenador al cual le cuesta modificar sobre la marcha, ¿no? Le cuesta dar ese cambio de timonel que le permita al equipo tratar de mejorar en la situación, ya sea ofensiva o defensivamente, y también mostrar otra imagen, que es lo que no se ve de este Tottenham, ¿no? Porque justamente yo lo manifestaba en directos pasados, en Londres Blanco, por supuesto, en donde decía que veía muy difícil que Tottenham que se quedara, mejor dicho, con esta cuarta plaza de Champions, por la irregularidad de la inconsistencia que presenta este equipo a la hora de ganar estos partidos que se los ve como candidatos. De hecho, lo ha manifestado en más de una ocasión Harry Kane, de lo cual vamos a estar hablando detallada y concretamente en minutos nada más. Pero sí, lo que me gustaría también remarcar, Juan Pablo, es, no sé qué te habrá parecido a vos este aspecto, pero a mí en lo personal no me dio la sensación de que Tottenham perdiera ese dominio en la mitad de la cancha. Al contrario, me parece que el dominio de balón fue muy claro, lo tuvo siempre Tottenham, pero las ocasiones de peligro reales, reales, porque no fueron muchas, a lo mejor habrán sido una o dos muy claras. Recuerdo una de en Mbeumo cuando termina el primer cuarto de hora, y también otra que estaba justamente del mismo jugador cuando estaba por terminar el partido, en el adicionado, si se quiere, que en donde veía justamente, ¿no?, dos situaciones de peligro, una que la había sacado Lloris y otra que se había estrellado en el parante derecho. Pero la realidad es que justamente, no se vio un equipo que perdiera ese dominio en la mitad de la cancha. Sí se vio un equipo que tuvo la pelota, que no supo qué hacer con ella y que el rival, con el poco tiempo que la tuvo, supo administrarla mejor, si se quiere. Sí, a ver, digamos que Tottenham tendría que haber utilizado. Ahí está el error, ¿no? Creo que los jugadores se confiaron, como se suelen confiar en estos partidos, y dijeron, bueno, por más de que vienen en una buena racha, Tottenham es Tottenham y podemos ganar. Bueno, y no utilizaron esa intensidad que usaron los partidos anteriores, en donde creo que sí se veían en la espada y la pared. Y y ahí es donde justamente entra lo que hablábamos antes de arrancar, ¿no?, esta grabación, que era que Antonio Conte hablaba de que el que clasifique a cuarto va a ser el que menos errores cometa. Si
los jugadores se van a confiar cada vez que algo parece que se da a su manera, aún los márgenes estando bien chicos. Y yo creo que el margen de error de este equipo, más que nulo, es negativo, ¿no? Porque no han demostrado ningún tipo de consistencia. Aún así, estamos hablando de un equipo que si gana sus partidos, ¿no? Aún perdiendo contra el Liverpool, si gana sus partidos, con la diferencia de gol que tiene, podría terminar incluso todavía en el top 4 y clasificado. Es decir, si Tottenham gana los próximos 4 partidos que no son Liverpool, está clasificado, ¿no? Es algo increíble, pero eso sí es cierto, todavía está en sus manos la clasificación. Y creo que eso es lo que aún más miedo nos da, porque el peor enemigo de Tottenham siempre termina siendo Tottenham. En este caso era, como vos decías, ante un rival que tenía peligrosidad, que manejó mejor las situaciones, explotó las desconexiones, vimos de vuelta obviamente todos tuvieron malos partidos, ¿no? Realmente, si vamos al uno por uno, excepto Cuti Romero y Lloris, tenés que darle una calificación bajísima a todo el plantel, ¿no? El Cuti Romero siendo el único que realmente mostró alma y corazón y con ganas de salir a cortar y a generar juego. Eh, y que se conecta por momentos muy bien, sea con Harry Kane o Son en pelotas, ¿no? De larga distancia. Pero aún hablando de eso, veíamos a un Dyer que por momentos también trataba de hacer pases imposibles, como cada vez que comete esos errores que terminan en un gol. Esta vez no terminaron en gol, pero quería pasar 3 líneas de pase al mejor estilo Tony Cross. ¿Y qué más tiene que pasar para que los Dyer no hagan esas equivocaciones? Como decía también, Emerson tuvo un partido fatal, realmente no pudo aportar ni en defensa ni en ataque absolutamente nada. Lo mismo pasó con Ryan Sessegnon y por eso fue cambiado. Si hubiera habido 5 modificaciones y hubiera sido justamente otro el técnico, ¿no? Por eso siempre hablo de Peckerman para mí como un técnico realmente de elite y de clase mundial. Por eso no considero que pasa un Conte en esa misma estratosfera, porque Peckerman, cuando detectaba en la selección argentina que algo no estaba bien, en el minuto 30 te hacía un cambio y te cambiaba todo el dibujo. No le temblaba el pulso para cambiar nada del dibujo táctico con tal de poder dar vuelta a una situación, ¿no? Bueno, si hubiera sido Peckerman y hubiera habido las 5 sustituciones de que va a haber la temporada que viene, yo no dudo que Peckerman hubiera hecho mínimo 3 al minuto 30 de este partido. Y podemos decir que es una incógnita muy grande, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si se encontraba otro entrenador en la situación de Antonio Conte en ese partido? Pero algo de lo que también hizo referencia el técnico italiano en varias de las conferencias de prensa, últimamente sobre todo, es que están trabajando en la pelota parada, ¿no? Ya sea a favor como en contra. Lo que a mí me llama poderosamente la atención, voy a decirlo y voy a explicar por qué utilizo este calificativo, me llama poderosamente la atención porque vimos en reiteradas ocasiones, me he tomado el trabajo de ver una por una la situación en la que Eriksen patea el tiro de esquina o ejecuta el tiro de esquina para que Ivan Toney reciba solo y patee. Y no lo marcaba absolutamente nadie. Quizás el que lo tenía que marcar o el más cercano era Ryan Sessegnon, pero siempre Toney recibía solo. Y esto me llama poderosamente la atención porque si estamos diciendo que estamos trabajando la pelota parada, ¿cómo puede ser que no se puedan terminar de dar cuenta? Quizás en la primera, puede ser, en la primera ocasión, en la primera situación de peligro, puede que se dé este tipo de situaciones por el hecho de que uno no las espera. Ahora, si te vuelve a pasar 2, 3 y hasta 4 veces como ha pasado en el medio del partido, la verdad es que es llamativo que no se vislumbre estos detalles, sobre todo en el segundo tiempo, en donde también se repitió. Me parece que Antonio Conte tampoco hizo hincapié en esta cuestión en el entretiempo. No sé qué pensamiento o qué opinión te surge al respecto
sobre lo mencionado, Juan Pablo. La pelota parada ha sido un problema para este equipo en los últimos 15 años, ni siquiera hablando de esta temporada. Realmente no hay entrenador que haya podido encontrar una solución a esto y donde realmente también creo que tiene que ver un poco con los jugadores, la concentración y con el nivel general, ¿no? Capaz estos problemas se lo veían menos cuando tenías a un Toby Alderweireld y Vertonghen liderando una defensa, pero aún así veías por momentos que era una de las kriptonistas, si se quiere, del equipo, más que una jugada aislada, ¿no? Con tal lectura de campo que tenían. Pero creo que es uno de los elementos del juego que más se va a tener que trabajar en esta postemporada, ¿no? O en el inicio de lo que es la temporada que viene, para poder encontrar no solamente jugadores que ayuden a mejorar en ese aspecto ya de por sí, sino también entrenar a todo nuestro del equipo a cómo engranar para que estas cosas no sucedan. Es realmente increíble que cada vez que hay un lateral largo te da sensación de peligrosidad porque sabes que va a haber alguien que no va a estar bien ubicado, que alguien capaz de ese lateral largo puede dar un cabezazo y ese cabezazo puede dar otro cabezazo o alguien libre. Y cuántas veces nos hemos sentado aquí a hablar tanto en el podcast como en el canal de YouTube a decir que no debería suceder más y sigue sucediendo una y otra vez. Sí, y también otro de los puntos que fue bastante llamativo en este partido fue justamente, ¿no? Cómo no se dieron cuenta ninguno de los jugadores en también, sobre todo, los saques laterales, ¿no? Que es lo que marcabas antes. eh, Cómo se tomaba como si fuera una pelota parada para Brentford, ¿no? Que era como, si se quiere, el punto más fuerte del partido. Y también uno de los puntos en los que quería hacer hincapié antes de que se me vaya la idea justamente, es el cambio de Davinson Sánchez, ¿no? ¿Por qué Antonio Conte? A ver, recapitulemos también en el tiempo, porque eh, quizás el cambio de Davinson se podía plantear como una posible solución a la hipotética lesión de Cuti Romero. Recordemos que Cuti Romero en ese momento del partido estaba tirado en el piso, después se recupera, se incorpora en el partido y parece que sigue con total normalidad. Ahora, el cambio de Davinson es absolutamente lo contrario. Termina saliendo Ryan Sessegnon en un partido en el que tampoco había podido destacarse demasiado, quizás un poco más que Emerson, pero termina siendo el carrilero por izquierda Ben Davis y por derecha Kulusevski en un momento en el que el partido también lo ameritaba para atacar más o para hacer una modificación en ese esquema, quedar con línea de 4 en el fondo y apostar por un Steven Bergwijn o un Lucas Moura más temprano, ¿no? ¿Por qué siempre se espera hasta el minuto 75 u 80 para realizar cambios? Y también, ¿no? Justamente mencionar por qué Steven Bergwijn está teniendo tan pocas posibilidades tan poco tiempo de juego, ¿no? Me parece que es llamativo, no sé cómo lo verás vos, Juan Pablo, al respecto. Me estaba manteniendo tranquilo hasta que vi a Davinson calentar y ponerse la camiseta. Y ahí todo mi modo de tranquilidad en el día de cumpleaños de mi madre se me fue por la borda. Ya sabemos, creo todos los que escuchan el podcast, las sensaciones que me genera ver a Davinson, tan solo en el banco, ni siquiera en cancha, ¿no? Pero la decisión que toma Antonio Conte de jamás voy a poder comprender dónde Antonio Conte ve un cambio ofensivo. Él supuestamente se escudó en que era para permitir a Ben Davis ir más, ya que ese señor no estaba cumpliendo con todas sus tareas. Ahora, digo, ¿no?
¿Para qué están los jugadores realmente ofensivos en un equipo? Si justamente no estás pudiendo convertir, ¿cuál es su función si no van a entrar en cancha hasta que sea el minuto 85, como fue Lucas Moura, el cambio ofensivo, ¿no? Eh, la verdad es algo que jamás voy a poder comprender de Antonio Conte y vuelvo a capaz un buen ataque requiere una gran defensa, no es el caso, ¿no? Mismo a la vez, Davinson no te blinda tampoco la defensa demasiado como para poder hacer ese cambio y vos lo que necesitas es atacar. Justamente si hubieras querido hacer un cambio ofensivo, podías sacar a Emerson, poner a Kulusevski de carrilero, poner a Lucas Moura de minuto 60 y ir todo por el ataque, ¿no? Si se quiere ahí decirle a Sessegnon, quédate un poco más cercano a la línea de medio campo, cosas de que no sea tan fácil entrar o acomodar el equipo para que eso pueda suceder, pero que quiera hacer un cambio bajo el mismo esquema, siempre es bajo el mismo esquema, nunca cambia la formación, siempre se mantiene bajo el mismo sistema. Entonces, ¿cómo pretende Antonio Conte poder doblegar a un equipo si no cambia la formación que está usando cuando ya saben, ya todos saben a lo que él quiere jugar? Creo que esa es otra de los problemas que está teniendo ahora el Tottenham. Ya se descubrieron todos los equipos a lo que quiere jugar Antonio Conte, ya descubrieron cuál es la manera que lo va a hacer, quiénes son los elementos principales y qué es lo que debe hacer la oposición, ¿no? Creo que justamente lo que hizo Graham Potter con el Brighton le dio a Brentford también una idea mucho más clara de qué es lo que tenía que hacer, ¿no? En cancha para poder negarle ciertos espacios y no permitirle el lugar. Eso sumado a la falta de intensidad. Por eso es donde ahí entra la parte del técnico y no hacer un cambio de jugador por jugador, que es lo que tanto se le criticaba en su paso, ¿no? por la Serie A, que nunca realmente arriesgaba. Bueno, acá lo estamos viviendo en carne propia. Sinceramente, hay que trabajar sobre estos aspectos. Es algo que a Tottenham le va a marcar la diferencia en un futuro si es que Antonio Conte puede dilucidar, ¿no? Este punto a mejorar, ¿no? Porque si hay algo que el fútbol nos marca permanentemente es que todos los días se aprende algo nuevo. Y permanentemente, tanto los entrenadores como los jugadores, como comisión directiva y demás, siempre están en constante aprendizaje. Quizás otros más, quizás otros menos, pero siempre en constante aprendizaje. Yo creo que con esto tenemos el cierre total de lo que fue este bloque frente a Brentford, muy poco más para añadir. Y vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con Harry Kane, ¿no? Un Harry Kane que estuvo hablando durante la semana, que estuvo hablando en las últimas horas para los medios británicos, que también le han preguntado sobre la actualidad del equipo, cuál es el punto de vista o cuál es su parecer de esta actualidad que está viviendo Tottenham. Y también un Harry Kane que fue objeto del mercado de transferencias del anterior, no, sino del último mercado de transferencias, sobre todo de verano nuestro, que ha sido objeto de justamente, ¿no? Cómo Harry Kane podría lograr su salida en caso de que Tottenham no lograra clasificar a puesto de Champions. Y parece que estamos viviendo la misma película, ¿no? Porque tenemos a un Harry Kane que, si bien no ha manifestado al respecto, no se ha proclamado al respecto de, eh, bueno, si Tottenham no clasifica a Champions para la próxima temporada, yo emprenderé mi camino por otro lugar. Si bien no dijo abiertamente eso, da a entender de que Tottenham va a tener que trabajar muy, pero muy duro para conseguir ese cuarto puesto y lograr mantener a los dos pilares de este proyecto que, tal y como nos marcó Daniel Levy en un comienzo de temporada, es el principio, si se quiere, de un proyecto distinto o ambicioso, ¿no? Que por ahora
quizás no estamos viendo los resultados como no se han visto durante todo este tiempo. Pero para comenzar este bloque, me gustaría ya adentrarme en esas declaraciones, en lo que había manifestado Kane en las últimas horas, y sobre todo preguntarte, Juan Pablo, porque un Kane que había manifestado que los últimos dos partidos, el solo hecho de obtener un solo punto fue totalmente decepcionante y que nos estamos quedando sin margen de error, ¿no? Fue lo que había manifestado. Yo creo que también va un poco con la postura y con el pensamiento que tenemos ambos, pero me gustaría escucharte y quisiera que también la audiencia pueda conocer tu punto de vista sobre este primer fragmento, sobre este primer extracto de las declaraciones del ariete inglés. Yo creo que Harry Kane sabe que este equipo necesita sí o sí de Champions League y está tratando de lograr que el resto de los jugadores también se pongan esa misma mentalidad, ¿no? De es a ganar o ganar y el margen de error es muy chico. Quedan 5 partidos realmente cruciales. Ya hay uno que va a ser complicado en sobremanera, sobre todo por cómo está el Liverpool, ¿no? Últimamente, sobre todo en Anfield, que se sienten invencibles, ¿no? En su casa. Y, y creo que está tratando de apelar a los jugadores a ver si puede confiar en ellos y en cómo van a dejar todo en los próximos partidos de cara a una temporada que viene que debería ser aún más desafiante, porque si vos estás hablando de que querés clasificar a Champions, significa que la temporada que viene no solamente vas a querer volver a clasificar a Champions, sino que vas a querer llegar mínimo a cuartos de final en esa Champions League y más también habiendo ya llegado a una final. Es decir, que necesitas poder confiar en que tus compañeros tengan la misma ambición que tenés vos. Eh, y ahí es donde va a entrar no diría el amor, ¿no? Sino la ambición de estos jugadores, pero también la flexibilidad de Antonio Conte. Creo que no, ahí es donde no puede ser tan arrogante como para no darse cuenta de que él hiere al propio plantel si no tiene otro planteo cuando ese planteo no funciona. ¿Qué es lo que hablábamos con Mourinho? Mourinho también por momentos tenía un plan A que con su 4-2-3-1 con Ndombele, Kane y Son. Ahora, cuando uno de esos jugadores no estaba en su mejor nivel, el equipo sufría en sobremanera. A su vez, si el equipo no podía mantener una valla invicta, dependías de meter 2 o 3 goles en 4 tiros a puerta. Bueno, con Antonio Conte dependés de que tus laterales generen suficiente juego. Justamente hoy por hoy, Emerson no te da el juego, ¿no? que te podía dar un Matt Doherty en los últimos partidos, increíblemente porque no lo había mostrado ese nivel donde no tenés un jugador realmente que pueda darte esa pelota final, aunque el otro día aún nosotros lo matamos a Emerson. Emerson tuvo una corrida en donde le da una pelota en el pie a Harry Kane en el centro del área. Y Harry Kane, en vez de tomarse el tiempo, darse vuelta y patear de zurda, pateó al bulto, ¿no? Un Harry Kane que también estuvo fuera de sí en ese partido porque hasta las decisiones que tomaba parecían que eran las erróneas, que es generalmente lo que nosotros pensamos que toma todas las decisiones correctas por más que el producto final no sea el que nosotros queramos. Y para ir concluyendo, eh, y volviendo, ¿no?, a lo que decía Kane, Kane también va a tener que hacer un mea culpa de estos últimos 2 partidos y ver cómo comulgar con el equipo, ¿no? Para hacerlo un poco más competitivo, un poco más peligroso para el equipo rival, aún siendo capaz un poco irrespetuoso en la falta de no seguir a lo que dice el técnico, ¿no? Porque hay veces que muchas veces está a la merced de los jugadores los resultados. ¿Y a qué voy con esto? Si vos sabés que tenés que arriesgar y tenés un técnico que no quiere arriesgar,
a veces vos como líder de un vestuario tenés que llevar la batuta, ¿no? De ese vestuario y poder decir, muchachos, tenemos que ganar o ganar, hay que ir a meter goles y arriesgar un poco más de lo que venimos arriesgando. Sí, un Harry Kane que se ha mostrado muy crítico del equipo y de las últimas actuaciones y que también lo que hay que mencionar es que justamente, ¿no? Tiene que tomar esa, eh, esa posta, ¿no? De líder futbolístico dentro y fuera de la cancha, porque me parece que es lo elemental y es el claro ejemplo de lo que es el equipo, ¿no? Él es el claro ejemplo de lo que es él como figura dentro de la cancha, como emblema, como estandarte y sobre todo de lo que significa para el equipo en su conjunto. Hablabas antes, Juan Pablo, de los partidos que le quedan a Tottenham. Uno de ellos es contra Liverpool, quizás el partido más difícil, o uno de los más difíciles, porque también se ve en el derby, de lo que le queda en un fixture bastante tramposo, si se quiere, y vamos a pasar a detallar por qué. Porque en primer lugar nos encontramos con que este fin de semana que está próximo a comenzar, el domingo 1 de mayo para la República Argentina, Día del Trabajador, por supuesto, un gran saludo a mi compañero Juan Pablo, que está en este momento grabando conmigo. Eh, por supuesto, hay que pasar a detallar que Tottenham enfrenta a Leicester este fin de semana. Después se viene Liverpool en Anfield el sábado 7 de mayo. Un día de semana raro, ¿no? Para un derby, porque el 12 de mayo juega Tottenham frente a Arsenal, ese derby tan importante para lo que significa el resto de la temporada, y 2 fechas más tarde se viene quizás el verdugo, ¿no? Como es el Burnley de local, el 15 de mayo, mientras que el 22 de este mismo mes, que está a punto de comenzar, estamos en abril aún, Tottenham debe visitar a Norwich en Carrow Road. Así que ese es el fixture que tiene Tottenham en adelante, esos 5 partidos, al cual había manifestado Kane que si ganamos esos últimos 5 partidos, dicho en sus palabras, estaremos en UEFA Champions League, así es como debemos verlo, ¿no? También un poco para contrastar y para reflejar o para ilustrar este panorama que en los papeles se podría decir que es bastante complejo, bastante difícil de llevar adelante, de transitar para Tottenham, pero un panorama también que acá me parece que amerita un poco de intercambio de ideas, como me gusta llamarlo a mí, en lo que tiene que ver con uno de los de las últimas frases que dio que me pareció polémico, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué polémico. Eh, y dijo, creo que quien termina en posiciones de Champions será merecedor de estar ahí, ¿no? Me parece que la frase perfecta sería lo que había manifestado Antonio Conte, que bien lo habías recalcado en la apertura de este programa, Juan Pablo, en lo que tenía que ver lo que dijo Antonio Conte en una de las conferencias de prensa hace muy poco nada más, que había manifestado que el equipo que termine en Champions va a ser el equipo que menos errores cometa en el camino. O el equipo que más sepa aprovechar las oportunidades, podemos agregar también, ¿no? No es el caso de Tottenham. No veo a un Tottenham que sepa aprovechar las oportunidades, que sepa depender de sí mismo y también que sea un equipo consistente o que sea merecedor de estar en puesto de Champions. Ahora también la otra pregunta que yo quisiera hacerte, Juan Pablo, es ¿qué equipo es merecedor de estar en puesto de Champions de los 3 que están peleando? Porque quizás podemos ver más marginado a Manchester United después de la derrota frente a Arsenal, pero también está Arsenal y Tottenham, o Tottenham y Arsenal, mejor dicho. Eh, y hay que mencionar o hay que preguntar justamente si es tan así lo que dice Kane, ¿no? No si es verdad, sino es si estás de acuerdo con lo que dice Kane de el equipo que termina en Champions será merecedor de estar en ese puesto. Será merecedor porque es el que más puntos termina teniendo. Ahora, podemos evaluar esto desde múltiples perspectivas, por juego, por creación de oportunidades, por ser el que más batacazos dio en la temporada. Podemos, o sea, hacer múltiples perspectivas. Creo que
si hablamos de merecernos, a ver, como lo hablábamos también y vos planteabas justo antes de arrancar a grabar, un partido sí, un partido se ganaba, un partido se perdía, un partido ganaba, un partido se perdía. Es una temporada realmente que, si vos te lo pones a plantear lo que pasó con Nuno, esa racha de ganar, perder, que todavía el club se encuentre en la posibilidad numérica y digamos que tenga en sus manos la clasificación, es realmente increíble, ¿no? Porque mismo con lo mal que se han jugado ciertos partidos y aún se han ganado, ¿no? El partido de Aston Villa, por ejemplo, tranquilamente podría haber sido un 3-0 abajo en el primer tiempo, con suerte, si no se hubiera tenido un Hugo Lloris inspiradísimo, ¿no? En ese partido. Otra actuación que no he visto en Sky, ni en ningún medio que alguien hablara y que dijera Hugo Lloris tuvo una de las mejores actuaciones de la Premier, como siempre, debajo de nadar. Y, y por eso creo que no va a ser por merecimiento. A su vez, en el juego, por momentos ves que tienen 4 partidos que son realmente buenos, después ves 2 partidos que no sabes si son los mismos jugadores siquiera lo que están en cancha o son otra versión. Entonces, me resulta difícil hablar de merecimiento en esta temporada. El Arsenal, la verdad, no me despierta ningún tipo de compasión, no solamente por ser nuestros rivales y enemigos, ¿no?, del norte de Londres, sino también por justamente ese partido que nos suspenden en un momento negativo para ellos, positivo para nosotros, pero que era con toda la ley de así, y ahora se va a tener que jugar en mitad de semana, justamente en el medio entre un partido contra el Liverpool, ¿no? La verdad es que no me merece ningún tipo de compasión, y donde ellos también han tenido vaivenes, han arrancado muy mal la temporada, como vos bien me lo habías planteado antes. Un United que tiene un Bruno Fernández que se hablaba de él como uno de los mejores jugadores de la liga, que habló después de la derrota contra el Liverpool y decía que la diferencia entre el Liverpool y ellos es que ellos no peleaban por nada, como si la Champions League no fuera importante, y donde justamente lo que hablamos siempre, la falta de respeto que tienen para su técnico hace que la camaradería de ese vestuario sea prácticamente nula, ¿no? En vez de escuchar a uno de los mejores jugadores de la historia, que es Cristiano Ronaldo. Entonces, creo que se va a definir por detalles, y ese partido de 6 puntos, que va a ser el derby del 12 de mayo, para el cual tenemos en el canal muchísimas cosas ya listas y cocinadas, que se las estaremos anunciando en las próximas 2 semanas. Sí, sin dudas, ante todo, esténse atentos, ¿no? Quienes estén escuchando este episodio, esténse muy atentos a las noticias, a las actualizaciones que les podamos llegar a brindar, que les podamos llegar a dar, por supuesto. Eh, y me parece que también con esto queda bastante reflejado y bastante sintetizado lo que había mencionado Harry Kane en sus últimas declaraciones para los medios británicos, de lo que tenemos que hablar brevemente, porque ya se nos está terminando el tiempo. Tenemos que hablar, por supuesto, del próximo partido de Tottenham, ¿no? Un Tottenham que reciba al Leicester en un partido más que crucial, como son estas 5 finales que quedan, o estas 4 finales que quedan, sin contar este partido. Un encuentro que podemos tildarlo de, o catalogarlo de definitorio, si se quiere, porque en el caso de obtener un empate o una derrota, es como que, podemos decir, Tottenham ya se empieza a despedir de lo que son los puestos de clasificación para Champions, o ese cuarto puesto. En caso de ganar, seguiría en la pelea, pero todavía queda mucho por recorrer, queda muchísimo camino, son 4 fechas, y que Tottenham necesita ganarlas todas, como lo marcó
lo marcó Harry Kane en el bloque anterior donde estábamos mencionando. Si te parece, Juan Pablo, antes de pasar a adentrarnos en este bloque de lleno, me gustaría brindar las alineaciones o las posibles alineaciones, la posible alineación, mejor dicho, de Tottenham para enfrentar al Leicester, que hipotéticamente creemos que se podría llegar a parar de la siguiente manera o de la misma manera que enfrentó a Brentford con un Lloris en el arco, con Romero, Dyer y Davis, con Emerson, Højbjerg, Bentancur y Sessegnon en la mitad de la cancha, Kulusevski, Kane y Son. Quizás no presenta ningún cambio, quizás es la misma, o mejor dicho, es la misma alineación que presentó Antonio Conte frente a Brentford. La verdad es que veo muy pocos cambios, conociéndolo a un Antonio Conte que permanentemente se ha mostrado muy rígido y muy tenaz, ¿no? Con este sistema, se lo ha visto muy poco flexible en la modificación de este sistema táctico, al cual ha manifestado que no se le vio ningún tipo de problema, si se quiere, porque le está dando o le está encontrando la vuelta, si se quiere, pero más allá de eso, también depende mucho de los jugadores. Juan Pablo, vos tenías un dato muy interesante para reflejar en relación al rival que va a enfrentar Tottenham este fin de semana y me gustaría ya primero conocer tu postura, tu visión respecto de lo que esperás para este partido y cómo crees que se pueda llegar a dar, además de, por supuesto, esa información tan valiosa que has obtenido en las últimas horas. Justamente veo un Harry Kane luciéndose en este partido, siendo Leicester su rival favorito, teniendo 16 goles y 3 asistencias en 13 partidos de Premier, ¿no? Teniendo a su vez 8 victorias en esos 13 partidos y luciéndose la mayoría de cada uno de esos encuentros. Y un equipo con otra actitud completamente que al verse sobre, sobre las cuerdas va a salir de otra manera. Eh, dudo, creo que la mayor duda está en si va a jugar Reguilón o va a jugar Sessegnon, sobre todo por Sessegnon no haber rendido tan bien en este último partido, por más de que justamente Reguilón salió porque tampoco venía rindiendo bien a lo largo y justamente por eso antes de su lesión Sessegnon le había ganado el puesto a Sergio Reguilón. Pero fuera de eso, veo un equipo mucho más concentrado, enganchado con justamente con este partido y donde va a ser crucial, ¿no? El ambiente que se genere en el estadio y cómo los espectadores, ¿no? Cómo los fans puedan hacer sentir el equipo y puedan apoyarlos desde el primer minuto y hacer como si fuera un partido de Champions. En cuanto a apoyo, porque es lo que se necesita en estas 5 finales que nos quedan para poder clasificar. Un Leicester que viene, digamos, no del todo bien, con tan solo una victoria en los últimos 5 partidos, siendo esa victoria contra el Crystal Palace, teniendo 2 empates consecutivos contra el Aston Villa y contra el Everton, ¿no? Que está en zona de descenso, y una derrota contra el Newcastle y que a su vez sabemos que cuentan con varios jugadores todavía lesionados, que recién ahora están contando con un Fofana que empieza a volver después de estar casi toda la temporada afuera, pero que va a ser un rival, ¿no? Obviamente es un rival siempre de cuidado, pero que tenés que vencer o vencer en un partido de a matar o morir. Sin duda es un partido que es definitorio, como lo decía antes. Un Leicester que, tal y como lo mencionabas antes, Juan Pablo, viene de una carga para este partido porque le toca jugar entre semana, ¿no? Hablábamos antes de cómo a West Ham le está costando afrontar esta serie de compromisos, un West Ham que tiene que jugar el fin de semana frente a Arsenal, y un Leicester que también tiene que jugar entre semana por Conference en lo que respecta a la semifinal, el partido de ida
el día jueves frente a Roma. Así que estamos hablando de un partido muy, pero muy complicado para el equipo de Brendan Rodgers y que también va a tener que tener en cuenta Tottenham cómo pueda llegar a administrar esa carga física para afrontar este partido, que creo que va a ser la diferencia, teniendo en cuenta que se encuentra en la misma situación que cuando enfrentó a West Ham, ¿no? Que venía de jugar entre semana por Europa League. Acá estamos en una situación muy, pero muy similar, con un Leicester que tiene que enfrentar a un rival de fuste, a un rival complicado como la Roma, y que también le va a poner un grado de dificultad aún mayor. Quería preguntarte, Juan Pablo, porque ya estamos llegando al final, si te había quedado algo en el tintero, algo que quisieras aportar en relación a este partido o todo lo que hemos hablado a lo largo del programa para ya despedirnos y pasar a proceder, ¿no? A lo que es la levantada de campamento, si se quiere. Este equipo requiere de un golpe de madurez instantáneo, ¿no? Para poder afrontar estos 5 partidos que quedan y hacerse cargo de la presión que tienen, ¿no? Y poder jugar con ella. Algo que hemos visto a lo largo de la campaña que solamente pudieron hacer contra el West Ham, justamente, ¿no? Como vos bien marcabas, después de un partido de 120 minutos por Europa League, pero que van a tener que hacer en cada una de las 5 fechas que quedan y donde van a tener que salir a ganar y a matar, sobre todo porque como hemos visto en severas ocasiones, y no voy a entrar a ningún hecho en específico, nunca jugamos contra 11 si jugamos contra 12 o 13, teniendo en cuenta a Referee y a VAR. Entonces no se puede apelar a una ayuda de ningún tipo, sino siempre incluso pensar, ¿no? Como aquella vez que acertamos el penal del Manchester United que íbamos a arrancar 0-1. Bueno, empezar a utilizar la mentalidad de que hay que arrancar 0-1 en cada partido. Palabras, el mensaje final de Juan Pablo para lo que se ve en el futuro, ¿no? En estos 5 partidos que le quedan a Tottenham, un fixture durísimo y muy complejo que tiene que afrontar y que tiene que salir airoso de esta situación si quiere clasificarse como cuarto y entrar a la próxima UEFA Champions League de la temporada siguiente. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Hoy el cierre me toca hacerlo a mí porque no está el conductor, no está Matías Boquillo, que siempre nos acompaña. Hoy se ha tomado un merecido descanso. Lo ha relevado Juan Pablo a la perfección. Y también tenemos que cortar la racha, porque venía cerrando siempre él y yo dije, cerrás vos hasta que Tottenham pierda esta racha de partidos ganados. Se cortó y me toca hacer nuevamente el cierre a mí. Así que, como decía antes, esperamos que hayan disfrutado de la edición tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Recuerden, como siempre les decimos, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, a través de Spurs.análisis, y que pueden pertenecer o ser miembros de la peña de Spurs Buenos Aires, tomando contacto con los chicos a través de Twitter e Instagram, justamente como Spurs-Buenos Aires. Allí les van a estar dando toda la información requerida y necesaria para poder ser miembros y también unirse al grupo de WhatsApp para poder interactuar con los miembros de toda la comunidad que día a día crece y muchísimo más. Nos estaremos reencontrando en la próxima edición, en el próximo programa. Será hasta la próxima. Adiós.